Ya chicos, entonces, en relación al desarrollo léxico-semántico, que fue donde quedamos la semana pasada, no la semana pasada, ayer, les cuento entonces que a nivel léxico-semántico tenemos que recordar que la semántica es todo aquello que tiene relación con la significación de las palabras, ¿no es cierto?, o los signos lingüísticos de sus combinaciones. Y es lo que nosotros ayer comentábamos que corresponde dentro de las dimensiones al contenido del lenguaje, ¿ya? Gardner nos decía que es el desarrollo de este nivel nace a partir de las experiencias de la vida cotidiana, por eso es tan importante que el niño tenga distintas experiencias, pueda en el fondo ir acumulando distintas experiencias. El conocimiento del mundo es el que brinda el entendimiento de las palabras. Y acá donde vuelve a entrar en juego lo que alguna vez ustedes escucharon dentro de sus clases del significado y el significante. Entonces, a nivel léxico, tenemos que recordar que el niño tiene un léxico disponible total, el cual está compuesto por el léxico pasivo, que vendría siendo como, ¿no es cierto?, todo el léxico o el aspecto receptivo, ¿no es cierto?, y el léxico activo. Si nosotros hablamos del léxico pasivo, entonces son las palabras que sin ser usadas de un modo espontáneo son comprendidas cuando se oyen, ¿ya? A lo mejor, supongamos la palabra... pensemos a lo mejor en la palabra, a lo mejor el niño no suele utilizar la palabra mamífero, pero si le hablan de mamífero, sabe a qué se refiere, ¿no es cierto? O a lo mejor nosotros conocemos la palabra lémur, que es el animal, ¿no es cierto? Pero no es una palabra que nosotros usualmente estemos utilizando y no está dentro de nuestro léxico activo, ¿ya? Entonces, el léxico activo o léxico expresivo, lo que nosotros estamos utilizando, es aquel que además de comprender manejamos en nuestra expresión oral, ¿ya? Entonces, el léxico disponible vendría a ser todo el conjunto de palabras que se presentan en la mente del hablante frente a un tema determinado, ¿ya? Tanto lo receptivo como lo expresivo. Por otra parte, a nivel de léxico, tenemos que pensar que está lo que el niño conoce, lo que era, ¿no es cierto?, lo receptivo, y está lo que el niño expresa u utiliza. Un ejemplo, un niño al año de edad en general conoce alrededor de 50 palabras, pero de esas 50 solamente expresa o dice 10, ¿ya? Por lo tanto, la proporción es bastante distinta, siempre va a ser más lo que conozca o identifique versus lo que expresa. Dentro del léxico semántico están las habilidades léxicas que se van progresivamente adquiriendo con el tiempo y se van perfeccionando. Lo primero que hace el niño es reconocer o identificar, luego es capaz de nominar. Primero a lo mejor de identificar, ¿no es cierto?, el perro, el gato, el elefante, la gallina, ¿no es cierto? Luego ya los comienza a nombrar o a nominar. Luego ya comienza poco a poco a definirlos, ¿no es cierto?, con sus características a medida que va adquiriendo más vocabulario. Luego ya es capaz de categorizarlo, por ejemplo, en animales de la selva, de la granja, ¿no es cierto? Y luego ya se van desarrollando más finamente las relaciones léxicas. Dentro de ello, entonces, la identificación y nominación, como yo les decía, ¿no es cierto?, de la identificación, el niño va a ser capaz de señalar, ¿no es cierto?, de mostrar, ¿no es cierto?, el elemento que nosotros le pidamos dentro de un grupo, ¿no es cierto? Y eso también va a depender de la edad que tenga el niño. Y en la nominación yo le voy a pedir, por ejemplo, que el niño me diga, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? Y el niño decir silla, diga vaso, diga agua, diga cuchara, eso es nominación. Versus que si yo le pido que identifique, que estoy indagando, ¿no es cierto?, en su léxico receptivo, le pido, muéstrame dónde está fruta, muéstrame dónde está silla, ¿no es cierto? Por otra parte, cuando hablamos de definición, los niños van adquiriendo la definición de forma gradual, desde lo más simple a lo más complejo, y dentro de lo más simple están las definiciones por experiencia propia, que eso es a los 2 años. Entonces, por ejemplo, si él ha tenido una experiencia positiva con la manzana, entonces le pregunto, ¿qué es una manzana? Y él va a decir, rica, esa, mamá, y la va a mostrar. Probablemente es lo que más o menos podríamos nosotros suponer. O quizás con otra... con otro alimento u otras cosas que nosotros le mostremos. Pero esto a los 2 años es normal, es lo que nosotros esperamos.
Dentro del desarrollo típico también se espera que a los 3 años los niños ya sean capaces de definir por uso. ¿Qué quiere decir? Si yo le digo, ¿qué es una manzana? Él va a decir, para comer, ¿ya? A los 4 años ya aproximadamente, como ya tiene más vocabulario, ¿no es cierto?, ha desarrollado un vocabulario ya más extenso, es capaz de integrar características a sus definiciones, como por ejemplo, ¿qué es una manzana? Es roja, verde, es dura, es rica, es redonda, ¿no es cierto?, jugosa, puede agregar, ¿no es cierto? Y ya alrededor de entre los 5 o 6 años hace definiciones que están dentro de las categorías semánticas. Entonces digo, ¿qué es una manzana? Y él va a inmediatamente asociarlo con su categoría. Es una fruta, ¿no es cierto? Y puede que a eso le añada todo lo anterior, que es rica, que puede ser de color tanto, que son a lo mejor sabrosas, ¿no es cierto? Va a agregar otros elementos, pero en general ya a los 5 años, 6 años, ya recurren a la categoría semántica a la cual pertenece. Luego tenemos, ¿no es cierto?, dentro de la categorización, hay también ciertas distinciones que se van haciendo. Por ejemplo, en este caso tenemos dos ejemplares en donde cada uno, ¿no es cierto?, comparte la característica de que ambos vuelan, ¿no es cierto? Pero ¿cómo yo hago además la distinción entre uno y otro? ¿No es cierto? Entonces tenemos que tener claridad que la categorización implica un mecanismo de organización de la información. Por lo tanto, la categorización hace posible la comprensión de la realidad a través de un conjunto de operaciones cognitivas complejas. Entonces, acá tenemos la capacidad de generalizar, ¿no es cierto? Nosotros aquí obviamos la diferencia entre las entidades, es decir, entre el pájaro y la mosca en este caso, y en este caso, ¿no es cierto?, no vemos la diferencia, son todas iguales, que todas son pelotas, ¿no es cierto? Y cuando nosotros queremos diferenciar o discriminar, buscar la diferencia, ¿no es cierto?, nosotros vamos a insistir en los rasgos que los diferencian a unos u otros, ya, de dos o más entidades para no confundirlas entre sí, ¿verdad? Entonces, la categorización nos permite por una parte generalizar y por otra parte discriminar o diferenciar. Ahora, un niño es capaz de recurrir o de conocer las categorías semánticas primarias desde los 18 meses. ¿Cuáles son las categorías semánticas primarias? Tenemos partes del cuerpo, utilidad personal, ropa, alimentos, animales, ¿no es cierto?, que son aquellos elementos que son más cercanos al niño. Siempre las categorías se adquieren desde lo más cercano, lo más lejano que el niño tiene. Claramente las partes del cuerpo, algo a lo cual él tiene incorporado, él se baña todos los días, la mamá lo viste, por lo tanto la ropa también, el niño al bañarse también se usan los útiles de aseo personal, por lo tanto esos son categorías semánticas primarias que los niños ya adquieren y ya tienen desde los 18 meses, las pueden reconocer, nominar, ¿no es cierto? Y dentro de eso también los alimentos. Como categoría semántica secundaria, a partir de los 3 años, son elementos cuya cercanía con el niño es menor, ¿no es cierto? Y son derivados de las categorías semánticas primarias, como lo son los medios de transporte, animales de la granja, partes de la cara, profesiones, y que en el fondo es como hilar más fino de las categorías primarias que hablé anteriormente. Las terciarias ya es más complejo, ¿no es cierto? Y requiere un vocabulario que está más asociado al sistema escolar, utilidades escolares, planetas, países, ¿no es cierto? Que el niño es capaz ya de distinguir y de poder clasificar. Y dentro de las relaciones léxicas tenemos las relaciones de asociación auditiva, sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hipero o hiponimia. Acá las relaciones léxicas también vamos a ir viendo que el niño va a ir logrando hacer estas asociaciones o llegar a estos niveles a medida que va creciendo. Y por ejemplo, dentro de la asociación auditiva es que el niño es capaz de, por ejemplo, si yo le digo la frase en el día sale el sol, en la noche sale la, y el niño completa con la palabra adecuada. ¿Qué requiere esto? Que el niño no solamente maneje vocabulario, sino que también sea capaz de asociar la palabra adecuada al contexto que yo le estoy planteando. Está por otra parte las sinonimias, que también son conocidas por los sinónimos, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de sinonimia, que es la capacidad de encontrar aquella palabra o decir palabras que tengan un significado similar o sinónimos a la que yo le doy, como feliz y contento. Antonimia, claramente también lo opuesto, el término opuesto o contrario a lo que yo le estoy diciendo, de feliz, triste. La polisemia, que tiene que ver con los significados que han tenido o tienen un origen común. Por ejemplo, la palabra araña, que se le denomina al animal y también a una lámpara. ¿Por qué en este caso son polisemia? Porque si bien se usa la misma palabra, esta lámpara que lleva este nombre
tiene ese nombre porque la figura, la forma de esa lámpara es similar a la del original, que es el animal, versus la homonimia, que son términos que son la misma palabra, que tienen distintos significados, pero no hay relación entre los significados. Por ejemplo, la palabra vino, que es, ¿no es cierto?, por una parte, el vino que se bebe, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna similitud o rasgo que se asemeje con la palabra vino del verbo venir, ¿ya? Y la hiper o hiponimia, que tiene que ver con la hiperónimos, son el término genérico que engloba varios más. Por ejemplo, yo digo perro, gato, vaca, todos esos son animales, ese es el hiperónimo. Y si digo animales, por ejemplo, de la granja, por ejemplo, más específico, yo digo animales de la granja, ya yo le digo vaca, chancho, gallina. Esos serían sus hipónimos, que son los integrantes de la categoría grande, son los hipónimos y el nombre de la categoría grande. Por eso es hiper, que en este caso sería animales de la granja, sería el hiperónimo. Hiponimia son los integrantes pequeñitos, hiperónimos es la etiqueta grande a la cual corresponde por categoría. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos para que ejerciten. Camila tiene 2 años 8 meses y logra identificar solo elementos pertenecientes a las categorías primarias. Marcos, de 4 años, nomina los elementos pertenecientes a la categoría de partes de la cara, animales de la granja y animales de la selva. Carmen, de 5 años, realiza exitosamente tareas asociadas a definir por uso determinados elementos, no así por atributos ni categorías semánticas. Guillermo, de 3 años, solo define por experiencia los diversos elementos mostrados. En este caso, lo que yo les acabo de mostrar, la idea es que con esto ustedes hagan ejercicios y puedan recordar más o menos y ver cómo lo clasificarían, si es receptivo o expresivo. Este es el primer video. Voy a grabar el próximo video con la siguiente parte y se la subo.